Hola, hoy vamos a ver la unidad 5, determinación del sexo. Esta unidad se encuentra en el capítulo 4 del libro Peirce. Dentro de esta unidad, lo que vamos a tratar es entender los principios que gobiernan los diferentes tipos de determinación sexual en las especies, entender los mecanismos evolutivos de los cromosomas sexuales, comprender las diferencias entre la herencia ligada al sexo, influenciada por el sexo o limitada por el sexo, y comprender la importancia y la consecuencia de las dosis génicas. ¿Ustedes se preguntaron cómo se determina el sexo, machos, hembras, en las diferentes especies? ¿Qué papel cumplen los cromosomas en la determinación del sexo? ¿Todos los organismos siguen el mismo patrón de determinación? Estas son algunas preguntas que tenemos que responder a lo largo de esta unidad. Entonces, antes de comenzar, les voy a mostrar, este es un árbol filogenético de todas las especies, ¿sí? Y los sistemas de determinación sexual. Si ustedes pueden ver en este árbol, acá están las indicaciones de los colores y cómo son los sistemas de determinación sexual en los diferentes clados, como por ejemplo los mamíferos. Todos presentan un sistema de determinación sexual que seguro que ustedes ya conocen, el sistema XY. En las aves se encuentra el sistema ZW, aunque tenemos algunas rayitas amarillas, en las cuales decimos que son cromosomas homomórficos, porque no hay una diferenciación sexual. En los reptiles, observen que hay varios sistemas de determinación sexual, sistemas ZW, XY, ¿sí? En los cuales no tienen cromosomas para diferenciar. Y así podemos ir viendo en cada uno de los organismos de las especies cómo es el sistema de determinación sexual. Entonces, dentro de esta unidad la voy a ir dividiendo en partes, ¿sí? Los mecanismos, ¿sí? Es la primera parte. Y después, en otro video, vamos a ver la compensación de genes, la relación, ¿sí? Y un poco de evolución cromosómica. Entonces, ustedes conocen que existen diferentes sistemas de determinación sexual y que en algunos organismos está determinada por un par cromosómico. Estos pares cromosómicos presentan genes, ¿sí? Que son los responsables de los fenotipos sexuales. Acá hay un cuadro, ¿sí? En los cuales tenemos los cromosomas sexuales, que los vamos a denominar XY dependiendo del sistema XY, ¿sí? Por ejemplo, en mamíferos, pero también se encuentra en Drosophila, Melanogaster, un insecto, en los cuales el sexo masculino es XY y el sexo femenino es XX. En algunos insectos, como por ejemplo los saltamontes, tenemos un sistema de determinación sexual, el X0. Este X0, este 0, indica que uno de los sexos va a tener solo un cromosoma X. Entonces, el sexo masculino, un solo cromosoma X, y el sexo femenino, 2X. El sistema ZW es un sistema que se encuentra en aves, en algunas aves, en anfibios, reptiles, ¿sí? Algunos insectos, mariposas, peces. Y la diferencia que tiene con el sistema XY es que el sexo heterogamético, es decir, el sexo en el cual los cromosomas se diferencian, es el sexo femenino, ZW, ¿sí? Y el sexo masculino es ZZ. También existe un sistema Z0 en algunos insectos en los cuales los masculinos presentan el Z y el femenino el ZZ. Existen sistemas múltiples, por ejemplo en las arañas, en las mantis, en las cuales presentan 8 cromosomas X,
Por ejemplo, para el sexo masculino más un cromosoma Y y en el sexo femenino 16X. Es decir, que existen varios tipos y estos se diferencian entre las especies. Vamos por partes. Hablemos un poquito sobre el sistema XY. El sistema XY, como les mostré en todas las diapositivas, van a estar en qué organismo se encuentra y era el sistema que se encontraba en color rojo. Ambos sexos presentan la misma cantidad de cromosomas. Si nosotros nos ubicamos en el humano, que tiene 46 cromosomas, tanto las gametas masculinas como las femeninas va a tener el mismo número cromosómico, 23 cromosomas. Los machos van a generar dos tipos de gametas, ¿sí? Gametas que llevan el cromosoma X y gametas que llevan el cromosoma Y, ¿sí? Y decimos que este par cromosómico es heterogamético. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de tamaño entre el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿sí? Entonces, acá vemos la formación de gameta en machos y hembras. En machos, lo que podemos ver, tenemos dos tipos de gametas. Las gametas X, ¿sí? Y las gametas portadoras del Y, ¿sí? Aparte de todos los cromosomas autosómicos, ¿sí? En cambio, en las gametas femeninas producen un solo tipo, el tipo de gameta X. Cuando se fecunden, vamos a tener machos, los que van a presentar el X, ¿sí? De las gametas masculinas y el X de las gametas femeninas, y las hembras van a llevar 2X. Como les dije, el sistema de determinación sexual en Drosophila melanogaster también es un sistema XY, pero el sistema XY, a diferencia de los mamíferos, es un sistema de equilibrio génico que está dado por la proporción de cromosomas autosómicos en relación a la proporción de cromosomas sexuales, ¿sí? Si yo tengo una proporción de 1, ¿sí? Voy a tener hembras. Si tengo una proporción menor a 1, ¿sí? De autosómicos en relación a sexuales, voy a tener una proporción de 0. Esto es a la activación o inactivación de este gen sexual lethal, en el cual es un interruptor maestro, una enzima que corta el ARN y que dependiendo de que si está activo en hembras o inactivo en machos, va a actuar y va a generar drosófilas machos o hembras. Acá les muestro un cuadro en los cuales podemos ver que si bien las drosófilas presentan un sistema de terminación XY, lo que determina que una mosca sea macho o hembra va a ser el equilibrio entre los cromosomas sexuales y los cromosomas autosómicos. Entonces, acá tenemos cromosomas sexuales, ¿sí? Cromosomas autosómicos, el número total de cromosomas, ¿sí? Y la relación entre los cromosomas autosómicos los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. Entonces, si esa proporción es 1 o cercana a 1, van a generar hembras. Si esa proporción es 0,5, es decir, la mitad, ¿sí? Van a generar machos. Si hay más cromosomas autosómicos sexuales que los autosómicos, voy a generar metahembras, ¿sí? O si esa relación es menor a 0,5, voy a generar metamachos. También, como les dije, el sistema XY se encuentra en las plantas, por ejemplo, en el Cannabis sativum, en la marihuana, el cual tiene un sistema XY
si bien estos son los cromosomas X, este es el cromosoma Y, ¿sí? Y tiene una región pseudoautosómica, ¿sí? Entonces ahora vamos al sistema ZW. Al igual que el sistema XY, ambos sexos presentan la misma cantidad de cromosomas. La diferencia que tiene el sistema XY con el ZW es que los machos son homogaméticos y las hembras son heterogaméticas. Acuérdense que el sistema XY, los machos eran los heterogaméticos y las hembras eran las homogaméticas. Acá les muestro algunos de los organismos en los cuales presentan este sistema ZW. Lo mismo que en el sistema XY, acá están las gametas generadas por los machos y las gametas generadas por las hembras, y después de la fecundación, cómo se generarían nuevamente machos o hembras. Evolutivamente se dice que los sistemas sexuales han evolucionado a partir de cromosomas autosómicos y que por diferentes rearreglos cromosómicos se han ido generando los cromosomas sexuales. Al principio podríamos decir que eran homogaméticos, es decir, que eran muy parecidos y que podría existir una inactivación de algunos cromosomas, y luego de varios cambios o rearreglos cromosómicos se generó el par sexual heterogamético, ¿sí? En el sistema XY hubo una disminución de tamaño en pérdida de genes en el cromosoma Y, y la diferencia del sistema ZW es en el que el cromosoma W es el que comienza a perder segmento y reorganizarse para ser más pequeño. El otro sistema de determinación sexual es el sistema X0. Acá la diferencia entre los otros sistemas y este es que ambos sexos presentan diferentes números cromosómicos. Las hembras son las que van a presentar 2 cromosomas X y los machos un cromosoma X. Acá les muestro un ejemplo en langosta, en los cuales nosotros tenemos 22 cromosomas más un cromosoma X en machos, es decir, 23 cromosomas en total, y en hembras tenemos 22 cromosomas autosómicos más 2 cromosomas X, es decir, 24 cromosomas en total. Acá les muestro la generación de las gametas, ¿sí? Tenemos dos tipos de gametas en los machos, 11 más 1, ¿sí? Y acá en las hembras tengo dos tipos de gametas, pero siempre son iguales, 11 más 1 cromosoma X. Que después por fecundación vamos a generar nuevamente los machos y las hembras con los diferentes números cromosómicos. Y por último, el sistema de determinación sexual haplodiploide, que ustedes los deben conocer, que es un sistema de determinación sexual que se encuentra en himenópteros y ácaros, ¿sí? Acá les muestro. También se los llama arrenotoquia. En algunos libros lo van a encontrar como arrenotoquia. Este sistema de haplodiploidía es bastante interesante y también ha sido muy estudiados en hormigas, ¿sí? Y acá está el ejemplo de abejas. Los machos son haploides, se desarrollan a partir de óvulos no fecundados, ¿sí? Y las hembras son diploides y se desarrollan a partir de óvulos fecundados. Entonces, acá tengo un macho, ¿sí? Con 16 cromosomas que no produce meiosis, solamente las gametas se producen por mitosis, ¿sí? Es decir, que acá no tenemos la recombinación que se presenta en la meiosis. Por mitosis, ¿sí? Vamos a generar las gametas, pero las hembras sí van a presentar la meiosis,
¿sí? En los cuales van a generar gametas de números cromosómicos reducidos. Si sus células somáticas presentaban 32 cromosomas, cuando generen las gametas vamos a tener 16. Acá sí vamos a encontrarnos con el proceso de variabilidad genética, ¿sí? Vamos a tener machos a partir de estas gametas no fecundadas por partenogénesis y hembras. Algunas de las gametas van a ser fecundadas a partir de los machos y vamos a generar hembras nuevamente diploides. Es un sistema muy interesante en lo cual bueno, como les dije, ha sido bastante estudiado en hormigas y abejas. Otro sistema de determinación sexual es el sistema génico, que hace referencia a que el sexo está determinado por genes, pero no hay una diferenciación cromosómica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este pepinillo del diablo tiene un sistema génico, ¿sí? Acá en los cromosomas, ¿sí? No hay una diferenciación entre los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales a nivel morfológico, ¿sí? Y el sistema está dado, acá vamos a hacer un repaso de las series alélicas, ¿sí? En los teóricos anteriores nosotros vimos que era una serie alélica, que era que un gen presentaba más de 2 alelos, ¿sí? Por ejemplo, en esta serie alélica presento 3 alelos, ¿sí? Y dependiendo de cómo sea la combinaciones dentro de los individuos, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de flores. Entonces, las flores masculinas van a estar dadas por estos genotipos, las flores hermafroditas van a estar dadas por estos genotipos y las flores femeninas van a estar dadas por este genotipo. Y por último, el sistema de determinación por factores ambientales, como por ejemplo por densidad, por comportamiento social o por temperatura, ¿sí? Uno de los ejemplos más estudiados o que más conocemos es el de las tortugas, en el cual los huevos que son criados a diferentes temperaturas, dependiendo de la temperatura, van a generar machos o hembras. Por ejemplo, en estas tortugas que se le llama orejas rojas, ¿sí? Que son tortugas de agua, cuando los huevos se encuentran a menos temperatura, 26 grados aproximadamente, generan machos, y cuando están los huevos a mayores temperaturas se generan hembras. En los reptiles, como vieron ustedes, tienen varios sistemas de determinación sexual y no solo es un sistema de determinación sexual cromosómico, sino también dependiente de la temperatura. Lo que más nosotros conocemos son los de diferentes sistemas dependientes de la temperatura. Este es un árbol filogenético, ¿sí? En los cuales hay varios grupos de reptiles y acá se muestran los diferentes tipos de determinación sexual. Como podemos ver, los reptiles presentan sistemas ZW, XY y también dependientes de temperaturas. Entonces, como para terminar con los sistemas de determinación sexual y hacer un gráfico, tenemos varios tipos cromosómicos. Dentro de los cromosómicos teníamos los sistemas XY, ZW, Z0 y X0, la haplodiploidía, ¿sí? Pero también el sistema de determinación sexual podría ser ambiental y este ambiental también puede estar asociado a cromosomas, al sistema de determinación sexual cromosómico y por último el sistema de determinación génico.